Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean todas y todos bienvenidos a este programa Cuida tu Salud Mental. Yo soy Carlos Gámez, soy director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco y el día de hoy queremos hablar sobre un tema particularmente importante y preocupante en la sociedad mexicana, que son estos productos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes, mejor conocidos como vapeadores o cigarrillos electrónicos. Entonces, en este sentido, vamos a tratar de abordar algunos de los puntos y dejar algunos mensajes clave desde la perspectiva de la Secretaría de Salud y de esta Comisión Nacional contra las Adicciones. Y para eso, esta tarde nos acompaña la doctora Diana Cedillo. Ella es la subdirectora de Programas Nacionales en Control del Tabaco aquí en la CONADIC. Y bueno, pues vamos a tratar de abordar algunos de los puntos que podrían ser de interés para la sociedad mexicana, principalmente para un grupo etario particularmente importante que son los jóvenes. Así que bienvenida, Diana. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Bueno, para empezar, creo que es muy importante definir qué es un vapeador y saber si este tipo de productos es reciente. Entonces, no sé si tú nos puedas aclarar estos dos cuestionamientos. Sí, lo que comúnmente conocemos como vapeador son dispositivos electrónicos que básicamente suministran nicotina. Están, digamos, catalogados como sistemas electrónicos de administración de nicotina que funcionan a partir de diversos elementos como podrían ser pues una batería, un receptáculo que aglutina líquidos que son susceptibles a calentamiento. Y en este sentido, pues como su nombre lo dice, erróneamente o comúnmente difundido por la industria del tabaco y del vapeo, vapeadores, realmente no necesariamente generan vapor, generan un conjunto de emisiones que contienen diversos elementos y compuestos orgánicos e inorgánicos que son nocivos para la salud. Generalmente este tipo de productos, bueno, está también compuesto, además de una batería, por una lanceta de calentamiento que puede calentar líquidos o puede calentar pues también el tabaco, ¿no?, picado. Y en este sentido, una de las estrategias mercadológicas de la industria del tabaco y del vapeo y de sus asociados, pues es justamente decir que son productos de riesgo reducido, o son productos inocuos y productos que no generan humo. En realidad sí generan humo, son emisiones que no es un vapor de agua, es un humo que contiene diversas sustancias que pueden ser pues muy dañinas para la salud. Okay. Ahorita comentabas que son productos que tienen nicotina, por lo tanto entonces quiero entender que más bien quisiéramos saber cuál es la diferencia entre un vapeador y un cigarro tradicional, porque comúnmente algunos argumentos a lo mejor lo escuchamos de los jóvenes, hasta de los propios adultos, decir es que esto no tiene nicotina, no es igual que un cigarro. Entonces, yo sé que hay productos que sí tienen nicotina, hay otros que no tienen nicotina, y es en ese sentido que te pediría que nos explicaras o que nos dieras un panorama más grande para poder diferenciar qué es un vapeador y qué diferencia hay entre un cigarro tradicional, mejor llamado cigarrillo, pues. Sí, yo creo que es importante primero hacer una distinción entre lo que comúnmente se dice cigarrillo tradicional o cigarrillo convencional. En primera instancia, mencionar que no puede haber convencionalidad en un producto que mata a más de 8 millones de personas a nivel mundial, producido por una industria altamente globalizada que basa su rentabilidad a costa de la gente. Entonces, la manera correcta de denominar a estos productos es productos combustibles, para no llamarles tradicionales o convencionales. Generalmente esta acepción de tradicionalidad o convencionalidad hace referencia a veces a un aspecto de carácter positivo. Y creo que eso es muy importante resaltar, Diana, que no hay realmente ningún beneficio en consumir tabaco, en consumir nicotina, y no hay ninguna dosis segura
de suministro de tabaco o de nicotina. En ese sentido, la diferencia principal es que estos productos, como la palabra lo dice, productos combustibles, insisto, malamente denominados como convencionales, pero son productos combustibles, queman el tabaco. Y al quemar el tabaco, bueno, se genera con esta pirólisis una serie de reacciones químicas en cadena, que es básicamente lo que conocemos como fumar. Y en el caso de estos dispositivos, que dicho sea de paso, ante las diversas medidas, leyes, reglamentos, instrumentos de control del tabaco, pero principalmente la conciencia de la gente en términos de los daños que representan, la industria ha buscado mantener su rentabilidad buscando alternativas al consumo de tabaco en términos combustibles, y estas alternativas las ha encontrado en la industria eléctrica, electrónica o tecnológica, y es por eso que ha desarrollado este tipo de productos conocidos como vapeadores o cigarrillos electrónicos, que a diferencia del producto de tabaco combustible no quema el tabaco, sino solo lo calienta, lo cual no necesariamente representa un nivel de inocuidad o de seguridad al consumirlo. Incluso en algunos casos puede ser hasta mucho más riesgoso. La nicotina, digamos que es un alcaloide altamente adictivo, que se obtiene a través de la planta Nicotiana tabacum, ¿no? Esta planta de nicotina contiene este alcaloide que desde tiempos ancestrales se utilizaba para ser fumado, es decir, a través de la combustión. Pero en este sentido, estas innovaciones tecnológicas, al no quemarlo, al solo calentarlo, bueno, agregan algunos aditivos, algunos saborizantes, algunos aspectos adicionales a la nocividad que ya de entrada el tabaco combustible ya tenía. Entonces, yo creo que podríamos hacer esta diferencia entre los cigarros combustibles y los vapeadores o cigarrillos electrónicos, en que básicamente a diferencia de los combustibles que queman el tabaco, los cigarrillos electrónicos o vapeadores solamente calientan sustancias que contienen nicotina, o en el caso de los productos de tabaco calentado solamente calientan este tabaco, y a partir de eso es que se generan esta serie de emisiones que ya hacíamos referencia. Ok. Bueno, a mí me llama la atención que decías que existen, o más bien este tipo de dispositivos, pues justo tienen miles de saborizantes, y en ese sentido, pues yo creo que sería muy importante abordar los efectos que tienen en nuestra salud el hecho de consumir este tipo de productos. Tradicionalmente se ha dicho, o existe la idea incorrecta, de que como son productos que contienen sustancias que son aptos para la alimentación, también está bien inhalarlos con cierta regularidad. Sin embargo, pues existen varios estudios que son libres de conflicto de interés. ¿Qué quiere decir? Que no están pagados por la propia industria, que no están financiados, pues, y por lo tanto, pues han reportado varios daños a la salud. Entre ellos podemos hablar a lo mejor de los daños al sistema respiratorio. Por ejemplo, sabemos que inflaman las vías respiratorias, la vía aérea, y el uso de estos dispositivos justo a largo plazo pues nos puede aumentar el riesgo de enfermedades, llámese como cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que regularmente se estaba viendo que o únicamente estaba asociada al consumo de un tabaco convencional, ¿no? También, por ejemplo, los niños, las personas que tienen asma, no solamente al estar expuestas al consumo, sino también a las emisiones que este tipo de productos generan, pueden llegar a tener ataques de asma, exacerbaciones justamente de estos cuadros de asma. Pero no solamente se quedan tal vez en los daños respiratorios, sino también daños a nivel del sistema cardiovascular. Es decir, que nos pueden llegar a aumentar el ritmo cardíaco, es decir, la frecuencia cardíaca, el pulso. Para las personas que son hipertensas, por ejemplo, llegan a aumentar la presión sanguínea, y regularmente se ha reportado que justo las personas que llegan a consumir este tipo de productos pues van a tener mayor probabilidad de sufrir, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, es decir, un infarto, pues accidentes cerebrovasculares, problemas circulatorios, ¿no? En comparación con aquellos que no llegan a fumar o llegan a consumir este tipo de dispositivos. También hay daños a nivel del sistema
digestivo. Por ejemplo, hay varios estudios que han reportado que los que llegan a consumir este tipo de dispositivos han llegado a presentar náuseas, vómito, dolor abdominal, enfermedades propiamente de la boca, por ejemplo, pérdida de dientes, de muelas, ¿no? Grietas, dolor en la lengua, y existe algo que probablemente muchos de los que llegan a consumir este tipo de dispositivos se han llegado a percatar, que se llama lengua del vapeador. Es decir, que en la lengua se llega a formar una plaquita y esa placa hace que disminuya el gusto y la percepción de los sabores. La pregunta más común que nos hacen es: ¿se llega a quitar? Sí, ¿no? Y regularmente se llegan a acercar tal vez con los profesionales de la salud diciendo: necesito que me quite esta sensación o esta molestia. Y la solución más sencilla o el tratamiento más indicado es: deja de consumir este tipo de productos. También poco se habla, pero también existen las lesiones traumáticas e intoxicaciones. Por ejemplo, se ha documentado o se han visto varios casos que hay lesiones justamente por la explosión de este tipo de dispositivos, porque al tener un calentamiento tan excesivo, los dispositivos o las propias baterías llegan a fallar. O otro riesgo que se conoce muy bien son aquellas intoxicaciones justo por ¿cómo podríamos decir? La ingesta directa de líquido, y se da más, por ejemplo, en los niños porque son atraídos por los colores, por las presentaciones o simplemente por el olor, ¿no? Pero es muy importante también hablar, si este programa se llama Cuida tu salud mental, justamente hablar de los daños a la salud mental. Tal vez sabemos que nos hace daño a nivel respiratorio, a nivel de la boca, pero poco se habla de los daños, por ejemplo, en la salud mental, ¿no? Hemos visto que el consumo o la exposición tal vez durante mucho tiempo se ha asociado, por ejemplo, a síntomas depresivos, ansiosos. Se ha visto también, por ejemplo, que aquellas personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, llámese anorexia o bulimia, este tipo de dispositivos lo que hacen es aumentar los síntomas y los signos de este tipo de trastornos, ¿no? También, por ejemplo, los trastornos afectivos, los trastornos por déficit de atención o de hiperactividad, los trastornos de la conducta, se vuelven personas mucho más impulsivas, ¿no? Y el estrés, por lo tanto, pues es mucho menor, en un grado menor del que en realidad debe de ser. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia errónea que llegando a fumar o llegando a vapear o llegar a consumir alguna sustancia, pues va a disminuir este tipo de síntomas afectivos, ¿no? Pero bueno, ya hablamos mucho, a lo mejor tal vez, o un poco sobre los daños a la salud, pero es importante saber pues realmente cuál es la tendencia de este tipo de dispositivos, ¿no? Es decir, cuántas personas lo están consumiendo, porque si dijiste bien en un principio, hay un grupo etario, ¿no?, que nos debemos de enfocar. Entonces pues es importante, yo creo que para todos nosotros, conocer cuál es la tendencia de consumo de este tipo de dispositivos. Sí, y me gustaría, digamos, hacer eco en algo de lo que has mencionado, doctora, porque entonces creo que podríamos un poco concluir de que los daños que están asociados al consumo de vapeadores y a la exposición a sus emisiones pueden ser, digamos, similares a los daños que ya conocemos por el tabaco combustible. Sin embargo, se exacerban o hay evidencia de muchos otros efectos en la salud de la gente por este tipo de dispositivos. Y algo de lo que yo resalto es que en un tabaco combustible, probablemente las personas que fuman lo saben, probablemente la duración de un tabaco, que le llaman las fumadas o las caladas, ¿no? Como se le conoce, pues a veces un cigarrillo te puede dar hasta 8, 10, 12 caladas o fumadas, ¿no? Y es, bueno, pues un suministro en este momento de nicotina. El producto se termina, se desecha. Sin embargo, en el caso de los vapeadores, además de que contienen o pueden contener una concentración de nicotina que puede ser hasta 100 veces más alta, lo cual favorece, digamos, a dosis más alta, favorece el enganchamiento, por así decirlo, a la adicción o la dependencia a la nicotina. Estos dispositivos pueden tener una duración hasta de 1000 caladas o 1000 fumadas. Entonces, esto realmente hace exponencial
todos los riesgos que están relacionados en este sentido. Y ahora que doctora mencionas, digamos, de cuál es la tendencia, cuando hablamos yo creo que de tendencia, no podemos hablar de una tendencia solamente a nivel nacional. Esto es un problema de salud pública que ha sido catalogado como de importancia o de relevancia internacional. Ha sido incluso catalogado como una segunda epidemia, la epidemia del consumo de vapeadores. Y es justamente que la propia Organización Mundial de la Salud definió dentro de su esquema de clasificación de enfermedades justamente a una nueva enfermedad que está asociada justamente al consumo de vapeadores, ¿no? A daño agudo pulmonar asociado a consumo de productos del vapeo o cigarrillos electrónicos. Y esto, digamos, ha tenido repercusiones en la salud a nivel mundial. Y en ese mismo sentido, pues es algo que la industria del tabaco y del vapeo pues ha aprovechado justamente a difundir, comercializar este producto a través de mentiras, que son mentiras ya conocidas por nosotros. Creo que en el caso del tabaco combustible tenemos más de 70 años estudiándolo y sabemos perfectamente cuáles son los riesgos, cuáles son los daños, pero también cuáles son las estrategias que la industria ha esgrimido para tratar de vender y comercializar entre grupos más vulnerables, grupos etarios vulnerables como son los jóvenes, eventualmente este tipo de productos. Y en este sentido, es que como en algún momento se difundió erróneamente la idea de que los cigarrillos con filtro hacían menos daño o que los cigarrillos light o mild podrían tener un menor efecto negativo en la salud, pues estamos siendo testigos de una nueva mentira, ¿no? Y es básicamente esto. Y pues lamentablemente se ha difundido a nivel global y a nivel nacional, pues las cifras son realmente alarmantes. Conocemos que a nivel nacional, de conformidad con la última encuesta de salud y nutrición, cerca de 392,000 jóvenes son consumidores de productos del tabaco y del vapeo, y cerca del 45% de los jóvenes al menos los conocen. Y esto, digamos, creo que es algo pues bastante preocupante y para poner, digamos, un énfasis en términos de las prioridades de salud pública. Entonces, esto con respecto a lo que tiene que ver con este tema de estadísticas. Y algo de lo que a mí me gustaría también resaltar es lo que eventualmente en política se menciona mucho, ¿no? Cuando se dice que una mentira dicha 1000 veces, pues eventualmente se vuelve verdad. Pues no es así. Y creo que las redes sociales han influido mucho en eso, en difundir pues también estas noticias o información totalmente falsa o errónea, en donde dicen que vapear es más sano que fumar. Yo, digamos, a reserva de tu opinión, doctora, yo diría que los pulmones están hechos solamente para una sola cosa: ingresar oxígeno y sacar dióxido de carbono. Cualquier otra cosa que tú metas va a ser dañina en ese sentido, ¿no? Entonces, lo único que yo quisiera resaltar es que no hay dosis segura, de que hay diversas externalidades negativas comprobadas por la ciencia respecto al consumo de este tipo de productos o dispositivos con o sin nicotina. Sí, claro, y también tal vez agregar que el fumar un cigarro, si bien dijimos que el término convencional no es el correcto, pero un cigarro de tabaco combustible e igual un vapeador o un cigarro electrónico, como lo quisiéramos llamar, al final de cuentas va a actuar igual que cualquier sustancia. Es decir, que cuando uno fuma o llega a vapear, ese tipo de humo o ese tipo de emisiones van a viajar por el torrente sanguíneo, van a llegar a nivel cerebral y al final de cuentas va a crear una dependencia. Entonces, llámese cigarro, llámese vapeador, al final de cuentas el consumo continuado nos va a crear justamente algo que se llama adicción. Y es por eso que para nosotros resulta importante transmitirles esta información. Ahora, mucho se dice que fumar, ¿no? Si yo comienzo a vapear, quiere decir que voy a dejar de fumar. O es decir, que nos pueden ayudar, tal vez, como tú decías, a disminuir o a dejar de fumar. Pero eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si bien muchas personas, ¿no?, tal vez nos dicen, es que a mí el vapeador o el uso de un cigarro electrónico me está ayudando a dejar de fumar,
Realmente ahí el cuestionamiento sería, ¿te está dejando dejar de fumar o te estás convirtiendo en un consumidor dual? ¿Qué quiere decir? Que es aquella persona que consume un cigarro más un producto, llámese cigarro electrónico, llámese vapeador. Realmente ahí está el gran cuestionamiento, ¿no? Si realmente les está ayudando a dejar de fumar o nos estamos convirtiendo en consumidores duales. Y entonces, si hablas tal vez de que son 100 veces, ¿no? O contienen 100 veces más nicotina que un cigarro convencional, realmente no estamos hablando de una alternativa tal vez para dejar de fumar, simplemente estamos cambiando una sustancia por otra, ¿no? Entonces, yo creo que este mensaje sí es muy importante que lo sepan tanto los nuevos consumidores como aquellos que ya lo hacen, porque se decía antes que el cigarro convencional era la puerta de entrada o la sustancia de entrada para el consumo de cualquier sustancia. Sin embargo, eso ya no es cierto. ¿Por qué? Porque vemos una tendencia que ahora nuestros jóvenes, los niños, por ejemplo, ya no recurren propiamente a un cigarro convencional, a un cigarrillo, sino ya van directamente al uso de vapeadores, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacerles ver que cualquier sustancia, independientemente del tipo de administración o de dispositivo, las personas se pueden volver tan dependientes o tal vez tan adictas al vapeo como al tabaquismo. Y eso quiere decir entonces que más que una alternativa, pues al final se convierte como en un uso concomitante, ¿no? O sea, tal vez consumen tabaco combustible en algún lugar cerrado y algún lugar abierto, perdón, y el vapeador en algún lugar cerrado, ¿no? En este sentido, dejar perfectamente claro que ambos dispositivos, cualquier tipo de tabaco en cualquiera de sus presentaciones es nocivo. Y en este sentido, doctora, entonces, una vez dejado claro de que estos nuevos dispositivos no son una alternativa para dejar de fumar, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que hacer la persona que consume este tipo de dispositivos para dejar como de consumir nicotina a través de los vapeadores? ¿Hay un tratamiento? ¿A dónde podemos acudir? ¿Qué nos ofrece la Secretaría de Salud y en particular la CONADIC? Bueno, en primer lugar hay que enfatizar o hay que decir que la mejor manera de evitar justamente la adicción a la nicotina es nunca empezar a fumar o nunca empezar a vapear, ¿no? Ya que especialmente durante la infancia o probablemente la adolescencia, aún es cuando se empieza a desarrollar el cerebro. Y por lo tanto, para aquellas personas que queremos dejar de fumar, que queremos dejar de vapear, o a lo mejor que conocemos a una persona que queremos o que decidimos apoyarla en este esfuerzo, propiamente la Secretaría de Salud, respaldada por las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que sí existen tratamientos, pero basados en la evidencia científica. Por ejemplo, puede ser el consejo breve, ¿no? Las terapias farmacológicas. Y si bien resaltas qué nos ofrece la Secretaría de Salud, nosotros como Comisión Nacional contra las Adicciones contamos con la Línea de la Vida. Esta Línea de la Vida es una línea que está dirigida o abierta a toda la población en general, que funciona justamente los 365 días del año, es gratuita y sobre todo que está atendida por profesionales de la salud, es decir, especialistas que nos van a poder dar un consejo y una orientación clínica y especializada sobre qué debo de hacer si quiero dejar de fumar. Nos pueden ya sea derivar a algunos de nuestras UNEMECAPA, alguna clínica especializada, por ejemplo, como la que tiene el INER, el Hospital General, ¿no? Realmente tenemos una red de atención al tabaquismo y a la salud mental y a cualquier tipo de atención de adicciones muy amplia. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer? Que se acerquen a la Línea de la Vida, que se acerquen con los profesionales de la salud, que atendamos la salud mental, ¿no? E ir descubriendo pues realmente qué es lo que existe detrás de un consumo tanto de cigarro como de un vapeador. Excelente, doctora, muchas gracias. ¿Qué reflexión o recomendación final nos dejaría en términos de el cuidado a la salud mental, ¿no? El cuidado de la salud física y mental en términos, por ejemplo, de lo que conocemos como los factores de riesgo, pero también como los factores protectores de las adicciones y en este caso del consumo de este tipo de productos? Bueno, primero que nada yo creo que debemos aprender
que existen estrategias efectivas para hacer o para enfrentarme a los estresores de la vida cotidiana, porque todo el mundo tenemos estresores, tenemos actividades que tal vez nos pueden hacer o nos pueden orillar a tal vez a un consumo, ¿no? Estas estrategias de afrontamiento saludables nos van a ayudar a desarrollar justamente una salud mental mucho más óptima. ¿Cuáles son? Por ejemplo, practicar la meditación, hacer ejercicio, hacer actividades que realmente me gusten, disfruten, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, ¿no? Justamente aprender a desarrollar esos factores de protección para detectar y frenar a tiempo el consumo antes de que se vuelva realmente un problema, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera muy simple? Pues hagamos y promovamos espacios seguros, tal vez como haciendo o declarando nuestro ambiente de trabajo, nuestras casas, nuestros parques como libres de humo de tabaco y emisiones, ¿no? Hay que aprender a que si nosotros nos sentimos tristes, deprimidos, ansiosos, es normal tener días buenos, días malos. Lo normal es saberlo expresar a través, ya sea acercándome, como bien decíamos, a un profesional de la salud, a un amigo, ¿no? Pero sobre todo si yo me siento así, tal vez, como decíamos, expresarlo, porque es tal vez el momento en el que yo tengo que acudir con un profesional de la salud para que me haga una evaluación y tal vez justo descubra que tengo un problema de depresión y ansiedad y que me ayude a generar estrategias o que me dé un tratamiento para dejar de sentirme así, pero al final de cuentas que no me va a perjudicar, como sería el fumar o el vapear. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Creo que dejaremos el tema hasta aquí. Yo creo que esta temática nos da para continuar la reflexión y el debate a este respecto. Creo que así lo haremos. Es un tema de la mayor prioridad para la Secretaría de Salud, pero yo quisiera despedirme con un mensaje, si me lo permite el auditorio, un mensaje principalmente para los jóvenes, diciendo que no hay nivel de consumo o exposición segura a la nicotina y a este tipo de productos de tabaco novedosos y emergentes, mejor conocidos como vapeadores o cigarrillos electrónicos. Y quisiera hacerles pues hacer una invitación principalmente a los jóvenes a que no experimenten con este tipo de productos en virtud de las innegables externalidades negativas a la salud física y mental que han sido pues ya explicadas y abordadas en esta sesión. Sin más, doctora, te agradezco mucho, agradezco a nuestro amable auditorio y que tengan una excelente tarde. ¿Sabías que con el diálogo favoreces la salud mental, liberando pensamientos, sentimientos y emociones? Permite resolver conflictos y fortalece lazos de unión, autoestima, confianza y seguridad. Puedes iniciar preguntando: ¿cómo te sientes? ¿cómo te fue en la escuela? Escucha con atención, nunca juzgues ni empieces un diálogo si estás enojado. Dialoguemos. Si necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México.